y queremos saludarla a ella, Consuelo Herrera, socióloga, que nos viene acompañando con su... Estaba tratando de sacar la cuenta... Harta semana, quedé en eso, varios meses ya que nos viene acompañando con temáticas de niñez y llegamos al fin de este ciclo con una temática tan tierna. Consu, ¿cómo estás? Ahí ya vamos a mejorar el audio. Estás muteada, Consu, me dicen por interno. A ver. 1, 2, 1, 2. No, en vivo y en directo, estas cosas pasan. Vamos a... Bueno, pero estamos con mímica. Yo estoy bien. También está bien. Bueno, acá vamos a poner los subtítulos. Vamos a mejorar ahí. Ahora sí, Consu, te escuchamos. Ya, perfecto. Está bien. Sí. Último día, nadie se enoja. Eso. Ahí vamos a celebrar, Sí, es necesario. Oye, Consu, hemos estado abordando diversas temáticas sobre la niñez respecto a la importancia del juego, equidad de género, la literatura, también pasar el tiempo libre, lo que vivimos en las fiestas de fin de año, pero algo que no abordamos en este ciclo tiene que ver con el nanay, con el cariño, con los afectos. Exacto. Los afectos en el fondo los vamos a entender como toda expresión tanto física, también obviamente, y verbal, de cariño, de contención y amor hacia las otras personas y específicamente en este contexto hacia la niñez. Podemos hablar de los diferentes beneficios tanto psicológicos, de desarrollo cognitivo, emocional, entre otros, que traen los afectos, ¿ya? Generalmente, como tú bien dijiste, este tema se ve como algo muy tierno y ya hemos dicho que la ternura es profundamente política y es una apuesta de resistencia. ¿Por qué? Sí. Porque los beneficios que tiene el trabajar y apostar por los afectos desde la más temprana infancia con la niñez son infinitos. Hablamos incluso de un desarrollo cerebral distinto, mucho más óptimo en relación a las niñeces que no han tenido este tipo de afectos, de cariño y de contención, y eso yo creo que es lo relevante. De hecho, el hipotálamo tiene un mayor desarrollo en la medida que hay más afectos que traen específicamente de las personas que cuidan. ¿Y por qué me refiero a las personas que cuidan? Porque obviamente es importante el tema de la madre, pero también, por ejemplo, en el caso que no esté la madre presente, también puede ser el padre u otras personas. Entonces, no olvidemos de la importancia de que los círculos que rodeen a la niñez siempre sean también quienes tengan estas prácticas ligadas al afecto, a la cercanía y al cuidado con ellas mismas. Sí, la figura que genera contención. Sabemos que las familias que podemos encontrar son bien variadas, niños, niñas que se crían con sus abuelos, con sus tíos, con sus hermanos, con sus primos, padres que quizás trabajan lejos. Se da una infinidad y eso es lo bonito de visibilizar también las diversas realidades. Y precisamente hay un estudio realizado, como tú señalabas, por psiquiatras neurocientíficos en Washington que indicaban que la diferencia del hipocampo es de un 10% más grande respecto a aquellos niños que fueron criados sin cariño, sin la ternura necesaria, y que sabemos que, y nos hemos ido dando cuenta, y bueno, tú como socióloga, Consu, nos puedes ir comentando cómo ha ido evolucionando también en ese sentido, porque antes veíamos una crianza mucho más fría, mucho más distante. Por ejemplo, por citar algo, lo que ocurría en la serie Los 80, que no fue hace tanto tiempo, y podemos ver un poquito de la realidad de las familias chilenas en esa época, donde el papá se dedicaba a trabajar, la mamá a la casa, y el papá mucho vínculo emotivo no se daba, del abrazo, y que ahora podemos ver padres mucho más motivados en ese sentido, más afectuosos, claro, de abrazar, de besar, de decir una palabra bonita, de decir que quieren a sus hijos, que muchas veces hasta nos da vergüenza. Claro, bueno, sabemos que también los mismos cambios dentro de los estereotipos de género que afortunadamente de a poco se han ido erradicando han permitido que también los afectos se puedan ir expandiendo. Imagínate los beneficios de dos elementos que podrían ser tan distintos, pero en el fondo van también entrecruzados. Y junto con eso yo también creo que el tema de los afectos es relevante porque, tanto por el tema de la pandemia, que ya hemos dicho los efectos que tiene a nivel psicosocial en la niñez, y también porque estamos entendiendo lo importantes que son, que no es solo un antojo o que el niño, pero ¿por qué? Tanto que le gusta estar en brazos,
bueno, eso, estar en brazos, estar en el pecho, que te den un abrazo, ¿no? Que te den un besito, forma parte del desarrollo de la niñez. Y cuando lo hablamos así, la gente entiende que toma un peso, ¿cierto? Que tiene una relevancia dentro de la construcción y dentro de la vida también de esa niña o niño. Aparte, creo que es importante mencionar cómo los afectos, como ya hemos dicho, aportan al desarrollo neuronal de la niña o niño, pero también yo creo que cómo van socializando. ¿Ya? Sí. Eso también es lo que mencionaba en relación a la pandemia, ¿no? Cómo incluso ellos van a poder generar esta confianza con otras personas, esta confianza con ellas mismas y ellos mismos, el amor propio, ¿no? Una serie de elementos que se van a potenciar en la medida que en este espacio, en esta zona donde se están desarrollando, existe un trabajo en torno a los afectos, ¿ya? Yo creo que también eso es importante. Afortunadamente, nuevas formas de crianza están apostando por ponerlo como prioridad, pero creo que todavía falta que como comunidades tomemos, obviamente, la importancia de este tema. Creo que todavía tenemos que seguir trabajando como siempre. Hay muchos desafíos, pero no obstante, por eso vamos dando estos datos para que se entienda por qué, ¿no? Que no es algo meramente antojadizo. Sí, estamos hablando, por ejemplo, de los afectos y todo lo que se genera dentro del vínculo familiar. Y de lo que se da en la interna, en lo privado, pero también lo que pasa a nivel como comunidad. Pienso, por ejemplo, en establecimientos educacionales, en lugares de, por ejemplo, lo que se daba previo a la pandemia, que ya se está retomando, donde van los chicos, niños, niñas, de cuidado, más allá de que es un establecimiento educacional como tipo guarderías, pienso también. O lo que como se en el 4-7, dices tú, claro, este plan de 4-7. Claro, y lo que se da en general como sociedad, lo que es... yo creo que a todos nos ha pasado que se nos acerca un pequeñito, una pequeñita y nos pregunta algo, y la manera en que uno se relaciona con ellos, los afectos no solamente desde de lo privado y de lo íntimo de la familia, los afectos con la niñez en general como sociedad. Exacto. Lo que mencionas es muy importante, Connie, porque también forma parte de democratizar y expandir los afectos, ¿no? Si tuviéramos una sociedad en donde nos diéramos cuenta que en cada espacio, en cada lugar que habitamos deberían tomar un rol importante, creo que también eso sería revolucionario. O sea, también invitaría a una transformación mucho más profunda. Porque, ¿qué tenemos hoy en día? Una sociedad que cada vez se aleja más, ¿no? Y no solamente por el tema de la pandemia, no solamente lo culpemos a ella, yo creo que en general esto mismo del miedo, ¿no? Que se plantea, por ejemplo, desde... los medios de comunicación hegemónicos, de también algunas políticas de Estado, ¿no? Que siempre es como la seguridad, ¿no? Es que la otra persona te va a hacer daño, ya, ok, tenemos que cuidarnos, lo sabemos, pero tampoco podemos dejar de lado el poder encontrarnos desde la ternura, como ya hemos hablado en otros capítulos, desde el respeto, desde la contención, ¿no? Que es como, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy, muy básico que no está tanto dirigido a la niñez, pero para que lo comprendamos dentro de la sociedad. Sí. Si alguien, por ejemplo, está llorando en la calle, yo creo que a muchos nos ha pasado, y lo vemos llorando, siempre le pregunto, creo yo, es algo que intento hacer, ¿estás bien? ¿Cómo te encuentras? Y por último, si me dice, ya, no, la verdad es que prefiero no hablar, le paso un pañuelo y sigo, ¿no? Como, ¿por qué no darnos cuenta de lo que está pasando alrededor? Yo creo que también eso es una sociedad que apuesta por los afectos como una nueva forma de relacionarse. Entonces, de esa forma también vamos a ir trabajando con la niñez, porque también es lo que menciono, no podemos aspirar a que solamente la niñez tenga esa ternura, apueste por ese amor, si en general no se ve en todos lados, o no se ven los espacios donde nosotros al menos podemos ir de a poco cosechando esos afectos, ¿no? Esas ganas de poder transformar todo. Yo de verdad creo que qué distinto sería si pudiéramos dialogar más, si pudiéramos encontrarnos desde el abrazo, el amor, y no tanto desde esta, como ya dije, desconfianza y miedo que se ha instalado. Antes, por ejemplo, hablábamos con un amigo el otro día, cuando se hacían, por ejemplo, los cumpleaños en el pasaje, las navidades, los años nuevos, ¿no? Creo que también eso ha pasado porque nos hemos recluido más en nuestras casas, e insisto, no solo desde la pandemia. Y creo que volver a la comunidad, volcarse en la comunidad, involucrarse con ella también es apostar por el tema de potenciar los afectos. Sí, volver en cierta medida a lo que quizás vivimos a inicio de la pandemia, volver un poquito más humanos, porque respecto al estilo de vida que hemos estado teniendo en los últimos años, no íbamos tan veloz, tan rápidamente dentro de todo, trabajo, escuela, todo lo que se daba, se llegaba a la casa prácticamente a dormir, y de un día a otro nos dicen,
tenemos que quedarnos en la casa, tenemos que reencontrarnos. Y eso es lo que estamos haciendo en estos momentos también con el exterior. Estamos reencontrándonos ahora con las actividades. Ahí lo que se nos viene también ese impacto como sociedad porque estábamos prácticamente, no sé, en cautiverio, cada uno ahí en sus burbujas, lo que significa volver a reencontrarnos, ver. A mí me pasó el otro día, estaba en la playa y sí, uno anda con todo el resguardo posible, con la gente, que la mascarilla, que si uno se sienta, pero yo veía niños y niñas jugando y decía, ¿qué pasará por sus mentes? Porque lo que significaba estar en la playa, un día de sol, correr, que encontrarse con otro niño, reírse y hacer esas amistades y ¿Qué pasa también por esas mentes donde el papá le debe estar diciendo como, ya, pero no te acerques mucho, pero lo que significa el virus, lo complejo también de esta nueva generación, de esta camada de niños y niñas que vienen en medio de una crisis sanitaria donde los abrazos estaban prácticamente prohibidos, donde todo era a través de una pantalla. Claro. Yo creo que también, ligado a otros temas que hemos tocado previamente, también los afectos no implican una falta de cuidado. Y no lo digo solo en relación a la pandemia, lo digo también en relación, por ejemplo, al tema del abuso, que es algo que hemos tocado previamente. Por ejemplo, aprender que yo también me puedo relacionar de la forma que yo desee, y marcando mis límites y respetando también a la otra persona. Ya, o sea, también yo creo que es eso, no es como esta apuesta como sin pensar, todo lo contrario, es bastante interesante porque se abre a ver otra forma. Quizás no va a ser el abrazo mismo, pero sí, por ejemplo, puede ser como el choque de puños, ¿no? O de alguna forma también como el tocarnos de una manera cuidadosa. Pero eso, como que lo que voy también es como, también es pensada y también debe ser enseñada de esa forma. Si tú no quieres que alguien te bese, si tú no quieres que alguien te toque, también tienes que poner los límites, ¿ya? Porque, insisto, no es como dejar todo de lado, todo lo contrario, es que antes, por ejemplo, pasaba eso, que los cuerpos de las niñas y niños estaban prácticamente a disposición de los adultos y saluda a la tía de beso cuando no quería, saluda al tío, por ejemplo, de abrazo cuando no quería. Que empecemos a hablar acerca de esto también, acerca del contacto, que no es algo que se dé porque sí, sino que también podemos marcar nuevas pautas, donde demostremos el cariño y también mantengamos el equilibrio en torno a lo que queremos y no, ¿ya? Desde la primera infancia le enseñemos, por ejemplo, cómo comunicarse con otras personas, qué sería también lo correcto en torno a respetar el espacio también de otras y otros. Entonces acá hay muchos temas que podemos ir desarrollando también. De repente me imagino las y los adultos socializar estas experiencias con su hija e hijos, por ejemplo, no sé, a veces no me gustaba que me abrazaban tanto, entonces yo por eso te invito a ti a que saludes como tú quieras. Por ejemplo, recuerdo ese video de la profesora que llegaban niñas y niños a su clase y ella les hacía que cada uno eligiera cómo quería saludar. Por ejemplo, con un chócale, con el puño, ¿no? Hay muchas formas también que podemos ir inventando, pero eso es la medida que conversamos acerca de este tema. El consenso, que muchas veces no se habla y se da por hecho, y lo que hemos hablado en innumerables veces respecto a que niños y niñas son considerados prácticamente un bultito. Que si yo voy, no se le pregunta si quiere ir, y que si llega el tío, abrácelo, béselo, y pucha, si uno a veces no quiere nomás, no quiere. Y al final, ¿qué se termina generando? Estas jóvenes que cuando llega visita se quedan en la pieza. Mejor no saludan de ninguna manera, se quedan ahí encerrados. Consu, llegamos a este final de ciclo de conversaciones sobre la niñez. Bueno, además de agradecerte, por supuesto, semana a semana que nos hayas ido acercando a esto, me gustaría que dejáramos una reflexión final respecto a un balance y un análisis de todo lo que temáticas que hemos ido abordando y de lo que también esperamos como sociedad respecto a los cambios que hay que generar. Si bien lo hemos señalado, hemos ido avanzando respecto a lo que ha pasado en otras épocas de nuestra historia, pero lo que nos queda por avanzar en esta temática. Bueno, como todo balance, creo que tienen que tener en consideración lo que hemos podido ahí dar pasitos, todo lo que hemos podido alcanzar como sociedad y lo que tenemos que mirar para seguir superando, ¿no? Para poder dar estos pasos y alcanzar una sociedad que considera a la niñez como sujeta y sujetos de derecho, que hemos hablado eso desde el primer día. Yo creo que el balance a nivel colectivo que tenemos hoy día como país es que nos queda mucho por avanzar, pero veo muchas voluntades de organizaciones, de comunidades, de territorios, que es lo que siempre menciono, de poder seguir trabajando en conjunto por esta validación de las niñeces, de sus opiniones, de sus sentires, de sus afectos, como estamos mencionando.
No puedo dejar de mencionar todos los esfuerzos que veo en asambleas, en juntas vecinales, en agrupaciones deportivas, culturales, por contemplar a las niñeces como en el fondo como pares, como personas con opinión, que se plantan frente al mundo, ¿ya? Entonces, por lo mismo, me parece importante recalcar este rol. Agradezco a todas las personas que se han comprometido en este trabajo, porque somos muchísimas y muchísimos. El rol, por ejemplo, también de espacios como la Defensoría de la Niñez, también, entre cuantos más. Y por lo mismo, me parece importante que sigamos potenciando en nuestra comunidad. Vemos que están pasando cosas en relación a la niñez, apostar por espacios de juego, de diálogo, para poder también trabajar en pos de sus derechos. El desafío siempre está, pero yo creo que si hay voluntades podemos seguir avanzando. Y un gran abrazo también a todas las personas. No, disculpa que te interrumpa, porque tú hablas respecto a lo que has visto. Es importante también ahí destacar el trabajo que tú realizas constantemente con Niñas Revoltosas y con Amaranta. Esto no viene de aquí de las ganas de querer decir esto, no, tú lo has visto, lo has vivido de manera presencial, estás trabajando en proyectos importantes acá en nuestra zona en pro de estas temáticas, y eso es súper importante destacar, que no viene acá de una idea de querer cambiar el mundo, de algo quizás que no hay fundamento, hay bases, lo has visto y se está trabajando en eso. Exacto, bueno, desde Niñas Revoltosas, como bien mencionabas, con nuestros cuentos, nuestro proyecto ahora para el verano, estamos trabajando en una serie de instancias donde siempre apostamos por el diálogo, el juego y el encuentro con las niñeces. Por otro lado, en ONG Amaranta también con los estudios que hemos hecho junto a ONU Mujeres, por ejemplo, en relación a la violencia que hoy día viven a nivel digital las niñeces, sobre todo con el tema de la pandemia, como tú mencionabas previamente, se ha ocupado principalmente el celular, el computador para comunicarse, y las nuevas formas de violencia que ahí residen, entonces estrategias para poder enfrentar esto de manera colectiva. Y a partir de todo esto que he podido ver como profesional y también como activista, me parece necesario que sigamos poniendo corazón, mente, cuerpo en estas ganas de transformar la realidad de las niñeces, como hemos mencionado, la niñez que hoy día vive en el Gualmapu, la niñez migrante, la niñez que hoy día está en la ciudad, pero que también está excluida, por ejemplo, sin una vivienda digna, sin acceso a educación, a salud. Creo que tenemos muchos desafíos, pero también veo a mucha gente poniendo sus manos a disposición, y eso es algo que voy a recalcar siempre, porque estoy segura que de esa manera vamos a tener una mejor sociedad. Así que me quedo con ello también. Nos quedamos con esas palabras, Consuelo Herrera. Un gusto haber compartido todas estas sesiones junto a ti, y un abrazo a la distancia. Ya vamos a estar en contacto nuevamente. Igualmente, cariños por allá, que estén bien. Que estés bien, éxito en todo este 2022. Ahí Consuelo Herrera, que constantemente nos estuvo acompañando semana a semana con temáticas de niñez. Todo esto lo pueden encontrar en tvu.cl. Ahí está alojada todas las entrevistas que realizamos acá en la comunidad de